Arrepentimiento para vida, dice la última parte del pasaje que leímos ahí, es el título del mensaje, Arrepentimiento para vida. En estos tiempos se llevaba a cabo una reunión allí entre los primeros discípulos que hubo del Evangelio, y muchas gentes de ellos, siendo judíos, ellos no creían que Dios pudiese salvar a los gentiles, a los que no fuesen judíos. Pero aquí entonces está relatando Pedro acerca de este evento que sucedió ahí con los primeros convertidos gentiles prácticamente, que no eran judíos, allí en donde estaba Cornelio y su familia. Ahora cuando ellos escucharon acerca cómo también el Espíritu Santo vino sobre ellos para darles salvación y vida eterna, entonces ellos dice que comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, qué bendición que la vida eterna no solamente es para un solo grupo en este mundo. Qué bendición que la vida eterna no es solamente para un solo país. La vida eterna y la salvación es para cada persona que existimos en este mundo. Imagínense, hermano, que la salvación fuese quizás para los que están más acomodados, para los que son quizás más preparados, hermano. Pero ¿sabe qué? La bendición, lo hermoso de la bendición de la salvación es que es para todos. Ahora aquí tenemos nosotros lo que está diciendo el pasaje, o sea, la frase que voy a tomar es esa que dice arrepentimiento para vida. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que es la palabra arrepentimiento para vida, o lo que es lo mismo para salvación. Porque hay diferentes implicaciones en lo que es el arrepentimiento. Y hermano, tenemos que entender eso, porque nosotros, hermano, que estamos en la iglesia por tiempo, debemos nosotros de despertar y entender qué es lo que sucedió en nuestras vidas. Primeramente, nosotros tenemos el arrepentimiento para cambiar la vida, para un cambio de vida. Por ese arrepentimiento hay quienes dicen: mira, yo ya estoy cansado de la vida que llevo, ya he hecho sufrir mucho a mi esposa, ya he hecho sufrir mucho a mis hijos, he estado mucho tiempo ya en el vicio, yo necesito cambiar mi vida, yo quiero hacer un cambio de vida. Y hasta dicen: yo me arrepiento de haber hecho lo que hacía. Y en realidad ellos cambian. Por eso, pero ese arrepentimiento no tiene nada que ver con Jesucristo, sino que solamente es un cambio de vida, un cambio de rumbo. Pero lo triste es que hay grupos de cristianos que están enseñando esta clase de arrepentimiento. Por eso, cuando tú le preguntas a alguien que dice que recibió a Jesucristo y dice que él está asistiendo fielmente a una iglesia y dice que él está ministrando en una iglesia, que canta, que hace lo que sea, y uno le pregunta: ¿para qué recibiste a Jesucristo? Y ellos dicen: para cambiar mi vida, o para que me ayude a que yo pueda ser mejor persona. Hermano, eso no tiene nada que ver con Cristo, porque déjame decirte, los alcohólicos anónimos pueden ayudarte a cambiar tu vida. Los reformadores de drogas pueden ayudarte a cambiar esa manera de vida que tú llevas. Ese arrepentimiento no es genuino, porque todas las religiones tienen el propósito de hacer mejores a las personas. Pero este es lo que es un arrepentimiento para cambiar de vida. Que te arrepientas de las barbaridades que has hecho y que tú cambies un nuevo rumbo y ahora eres una persona diferente. Allí en Cuernavaca se encontraba por tiempo un pastor que se llama Mike Patterson, el cual dijo que cuando su padre regresó de la Segunda Guerra Mundial, él regresó con una mente diferente. Él dijo que había mucha violencia y que él se había metido mucho en lo que es el vicio y todo eso. Y dijo: yo ya no quiero estar en esa vida, es que yo estoy arrepentido de todo lo que hice. Y le dijo a su familia: desde el próximo domingo todos nosotros vamos a ir a la iglesia. Y dice que él se presentaron en la iglesia, se sentaron en la banca de enfrente y les dieron la bienvenida y decimos: aquí tenemos la familia Patterson, bienvenidos a la iglesia. Así quedó. Él después, al tiempo, él participó, él fue alguien después que recogía las ofrendas, él fue alguien que fue un diácono, él fue alguien que fue un líder, y así ellos crecieron porque él había cambiado su vida.
Al final vamos a terminar qué fue lo que pasó con él, pero vamos a seguir adelante. Tenemos entonces el arrepentimiento que es para cambio de vida. Pero después tenemos el arrepentimiento de tristeza y cargo de conciencia. Y este fue el caso de Judas en Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27 y versículo número 3. Mateo 27, 3 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. A Judas le comenzó a remorder su conciencia, porque él entonces comenzó a pensar: he entregado. Mire, este es el hombre que me ha cuidado durante 3 años y medio. Él es el que me ha alimentado prácticamente, me ha dado oportunidad de servir. Y él dijo que él sintió un remordimiento y por esa razón él se arrepintió. Pero este es un arrepentimiento solamente por culpa de conciencia. Simplemente por decir: estoy mal, me duele lo que he hecho. Y sin embargo este Judas fue condenado. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento es por su cargo de conciencia, por su cargo de tristeza, porque su arrepentimiento no fue para vida, sino fue un arrepentimiento de cargo de conciencia. ¿Y cuánta gente tú has visto, hermanos, llorar amargamente con sus conciencias por las maldades que han cometido? Cuánta gente, mira, se bañan en lágrimas y comienzan a recordarse de todo el mal que han hecho, de las fechorías que han cometido. Pero escúcheme, hermano, esta es otra enseñanza que también algunos grupos enseñan: que tú tienes que arrepentirte de todas las cosas que tú has hecho, que tú necesitas sentir un dolor por lo que tú has hecho. El arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento para vida. Escúchame, el arrepentimiento de tus pecados no es el arrepentimiento para tu vida, no es el arrepentimiento para tu salvación. El arrepentimiento de los pecados es el último de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, que eso es los santos óleos. Por eso he escuchado muchas personas que dicen que Dios nos agarre confesados. Cuando están a punto de morir, cuando alguien está amenazando con algo, luego lo dicen ellos: oh, que debemos de confesar nuestros pecados. Pero por eso dicen esa clase de cosas. Pero mire, escucha, mira, usted nunca le diga a nadie que si se arrepiente de sus pecados, él se puede salvar. No es eso, no es verdad. Y ahorita ustedes están medios confundidos diciendo: entonces, ¿qué pasa aquí? Ahorita vas a entender. Por eso estoy diciendo que yo creo que algunos de los que están simplemente, hermano, más así pasando de raite, es porque no han entendido lo que es arrepentimiento, como dice la Escritura. Hay arrepentimiento para cambiar de vida. Hay arrepentimiento de tristeza y cargo de conciencia por los pecados que se cometen. Pero esta clase de arrepentimiento no tiene nada que ver con la vida eterna. Pero la Escritura nos dice del arrepentimiento para vida. Entonces vamos a ver, hermano, ¿qué es este arrepentimiento? ¿Qué es este arrepentimiento de salvación, de vida eterna? ¿Cuál es el arrepentimiento de vida? ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico que tiene el poder para salvar las almas? Este es el arrepentimiento de un cambio de mente. Vayamos por favor ahí un poquito. Bueno, déjeme primero ver aquí. Un cambio de mente. Un cambio de mente de lo que tú crees que te puede salvar. Y entonces tú ahora te pones en tu mente y cambias hacia lo que sí te puede salvar. Escucha el primer mensaje que se predicó en la iglesia allí en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2. Dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y yo te encargo, por favor, que leas todo el capítulo, porque es bastante lectura. Pero por eso quiero ir al versículo 23. Dice: a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. La gente de Israel había rechazado a Cristo. En su mente él era un impostor. Incluso en su resurrección ellos se burlaron de él y no aceptaron. Cuando ellos lo condenaron, ellos dijeron que él era alguien que venía a imponer cosas que no eran correctas ni eran cosas de Dios, calumniándolo en su resurrección, porque en sus mentes ellos esperaban a un redentor que los librara del yugo de los romanos, porque ellos esperaban a un hombre que viniera en un caballo blanco brioso y así poder ayudarles en sus necesidades. Pero el Señor Jesucristo vino humilde, nacido en un pesebre, en un lugar donde comen las vacas, y montó una burra y entró a Jerusalén como rey. Y ellos dijeron: este no puede ser el Mesías, no puede ser el que nos puede salvar, porque en sus mentes ellos estaban pensando: el Mesías debe de ser alguien diferente. Pero Pedro valorosamente les dijo: vosotros lo prendisteis y lo matasteis. ¿Tú te imaginas, hermano, un hombre tan valiente para decirle a la gente: ustedes prendieron a Jesucristo y lo mataron? Y la gente ahí está no sabiendo qué contestar. Lo crucificaron en un madero. Dice: pero Él vive. Él vive porque la muerte no lo pudo sostener, porque los lazos de la tumba no pudieron detenerle ahí. Y Jesucristo, hermano, resucitó y Él vive para siempre. Ahora ahí sigue la lectura, pero vamos a ver el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra predicada les trajo convicción y comenzó a hacer mella en sus corazones, y comenzaron ellos a sentirse: ¿qué hemos hecho? En realidad nosotros cooperamos para que el que nos esté explicando, Pedro, él pudiese ser crucificado. Y se sintieron en peligro, desamparados. Algo decía en su corazón: tenemos que hacer algo. Se les vino una convicción a ellos que comenzaron a pensar y le hacen la pregunta a Pedro. Y hasta llamaron hermanos a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y fíjese cuidadosamente la transición que comienza el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Pero de qué? De lo que ustedes piensan que les puede dar salvación. Dejen de estar confiando en lo que es cumplir la ley de Moisés. Dejen ya de estar tratando de cumplir las enseñanzas de los ancianos, de los líderes del judaísmo. Dejen ya de ustedes estar aprendiendo de memoria lo que es estos tantos principios que se han aprendido, y comiencen a confiar en el camino verdadero, que es el Señor Jesucristo. Comiencen ustedes a confiar en el evangelio precioso del Señor. Cambien su mente, ya no confíen en aquello que confiaban, pero ahora ustedes necesitan cambiar de manera de pensar. Y dice la Escritura que ellos cambiaron de mente, depositaron su confianza enteramente en la obra preciosa del Señor Jesucristo, muerto en la cruz, sepultado en aquella tumba sellada con una piedra, pero resucitado al tercer día para nuestra justificación. Y la Escritura dice que aquella gente compungida de corazón, ellos querían cambiar su mente. En el momento, escúcheme, que una persona cree que Jesucristo es el único que le puede salvar, y cree en la obra redentora de Él en la cruz, que su sangre preciosa es la que limpia nuestros pecados, y entonces Él dice: reconozco a Cristo como mi Salvador. En ese momento la sangre preciosa de Cristo limpia todos sus pecados, los limpia. Porque escuche, hermano, si la salvación viniese por el arrepentimiento de pecados, ¿cuántos pecados usted tenía que mencionar para poder ser perdonado desde que nació? Por eso, hermano, el evangelio, la palabra de vida,
El arrepentimiento para vida viene cuando nosotros cambiamos nuestra mente. Cuando usted dijo, oh, yo estaba pensando que estaba bien, pero cuando me presentaron a Jesucristo, cambió mi mente. Entonces ahora tengo una esperanza, tengo vida eterna. El arrepentimiento para vida es un cambio de mente. A la edad de 33 años de mi vida, yo creía con toda sinceridad que porque yo no era católico, era cristiano. Hasta que pasaron 33 años y yo tuve que enfrentarme con la realidad de Dios, que simplemente no se trata de una religión, se trata de una persona, y esa persona es Jesucristo. Pero hace 25 años yo tuve que arrepentirme, cambiar de mente, abandonando mi manera de pensar, y ahora sí depositar mi confianza totalmente en Cristo como mi Salvador. Y desde ese tiempo yo sé que tengo vida eterna. Desde ese tiempo yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Desde ese tiempo yo sé que un día veré a Cristo cara a cara. No porque yo haya pedido perdón por algún pecado solamente, no porque yo haya cambiado en alguna manera de un grupo o religión, sino porque Jesucristo me hizo entender que Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede a uno darle la vida eterna. Y yo sé que un día veré a Cristo. ¿Qué de usted? ¿Un día vas a ver a Cristo? Necesitas dejar de estar confiando en otras cosas y poner tu confianza en Cristo solamente. Solamente. No más, ni obras, ni religiones, ni nada otra cosa más que solamente en Cristo. A propósito, usted no tiene que sentir nada sobrenatural. No tiene que sentir como una descarga eléctrica. Porque hermano, hay gente que dice, ¿y tú ya experimentaste un encuentro personal con Dios? ¿Y cómo es eso? Pues como que te agarran de la espalda y te sacuden. El diablo también puede sacudir a quien sea. Bueno, yo nunca he sentido nada de eso, pero conozco a muchos a través de 25 años que dicen que lo sintieron y ahorita están en la cantina. Es que imagínate, hermano, usted no tiene que sentir algo sobrenatural, usted no tiene que poder sentir una descarga eléctrica, usted no tiene que bañarse en lágrimas, ni hacer ningún espectáculo, solamente reconocer que Cristo es el único que le puede salvar, solamente reconocer que en Él está la vida eterna, en Él y nada más. Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Dice así el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Llegamos al versículo 29, por favor. Les encargo ese otro pasaje que lo lean, es largo para leerlo aquí. Si usted es alguien que le gusta aprender, entonces usted va a escudriñar la escritura ahí en su casa para ver si lo que le digo es así. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué hermanos? Que se arrepientan. Escuche, la ciudad de Atenas en Grecia estaba totalmente entregada a la idolatría. Se dice que allí había toda clase de dioses. Estaba Zeus, estaba Júpiter, estaba Diana, estaba Astoret y toda clase de estatuas y de imágenes, las cuales representaban las deidades a los cuales ellos se encomendaban. Reconocían a cada una de estas figuras como divinas, dioses celestiales, en los cuales ellos les daban culto, les ofrecían fruta, les ofrecían comida, y ellos en realidad, en su manera de pensar, estaban seguros de que estos eran seres celestiales.
Pero Pablo atrevidamente les dijo: si tienen un poquito de inteligencia y un poco de masa gris en su cerebro, quiero que ustedes se pongan a pensar. Lo divino puede ser una escultura de plata, de oro o de madera, hecha por la imaginación de un hombre. Les lanza esa pregunta: ¿ustedes creen que las cosas celestiales puede ser algo que un hombre simplemente agarra y comienza a hacer esculturas? Nosotros sabemos que no es cierto, porque hay un solo Dios que está vivo y un solo Dios que escucha, y fuera de él no hay Dios. Fuera de Jehová de los ejércitos, que es el Dios creador del cielo y la tierra, que a la misma vez es Jesucristo, no hay otro Dios. No existe nadie más que pueda salvar, no existe nada más que pueda escuchar más que solamente Él. Y déjame decirle, Él no está en ninguna imagen ni en ninguna escultura. Él está en espíritu en todo lugar, en toda hora y en todas partes. Pero Dios, en su misericordia, Él es paciente, porque Él está dispuesto a que la gente se arrepienta. Está dispuesto a dar una oportunidad para aquellos que confían en imágenes. Está dispuesto a que cambien su mente, porque Él sabe que la mayoría lo hace por ignorancia. ¿Cuántos de ustedes, y no tienen que decir nada, con toda sinceridad, en tiempos atrás o a lo mejor ahora todavía, se han puesto de rodillas ante una imagen y con toda sinceridad le han pedido un favor, le han pedido que les ayude o le han pedido que les dé novio o novia? ¿Cuántos? Le voy a decir, hermano, que la mayoría lo hicieron así. Y lo hicieron quizá con la creencia de que una figura hecha de imaginación de hombre le puede ayudar y le puede contestar. Pero hoy nosotros sabemos que no oyen ni escuchan, que no huelen ni caminan, y los tienes que cargar. Pero así eran los atenienses. Pero la Escritura nos habla hoy: Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De confiar en los ídolos para su salvación, de confiar en las imágenes que nada pueden hacer por ellos, y que pongan su confianza enteramente en el que sí les puede salvar. Que pongan su confianza en el que está vivo, en el que puede escuchar, en el que puede hacer lo que es su voluntad, en Jesucristo, porque Jesucristo vive. Y el versículo 31 prosigue diciendo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes quién es este varón? Nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, hermano? Pablo llegó al final de su mensaje y se los planteó a todos. Aquí está todo. Ustedes tienen muchos ídolos, pero también tienen un altar que dice al Dios no conocido. A ese que ustedes no conocen es al que yo predico. Y ese es el que Dios lo levantó de los muertos, está vivo para darle vida eterna a todo aquel que crea. Yo les voy a dejar la decisión a ustedes. Él está vivo. Y aquí está la decisión que tomaron los atenienses en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Pablo les dijo: ustedes pueden seguir su decisión. Si ustedes quieren seguir adorando las esculturas paganas para su perdición, pero yo vengo a presentarles lo que es su salvación, de que ustedes cambien su mente y ustedes comiencen a confiar en aquel que se levantó de los muertos, aquel que resucitó para ser salvado del juicio que vendrá un día a toda la gente.
Y escúcheme, hermanos, un día habrá un juicio final. Es lo que muchos no están captando todavía. Y en ese juicio dice la Escritura que todo aquel que no está escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Y sinceramente en ese día habrá muchos familiares nuestros que serán lanzados al lago de fuego. ¿Sabes por qué? Porque ellos, ya sea que rechazaron el mensaje o simplemente nosotros no tuvimos el valor de decirles que hay un juicio final. Pero Jesucristo es el varón que Dios ha designado para que un día tome el juicio. Así es que, atenienses, va a haber un juicio, pero ustedes tomen su decisión. ¿Cuál decisión tomaron ellos? Se burlaron. Se rieron cuando dijeron, ¿resurrección de los muertos? ¿Resurrección? Oh, no, hombre, oh, no, ¿qué te pasa? Pensábamos que traías algo mejor, pero tú estás trayendo cosas que no tienen ningún sentido. Si hay alguien aquí que todavía no es salvo, si hay alguien aquí que nos visita o ya tiene tiempo en la iglesia, y usted está confiando en otras cosas para su salvación, quizá usted dice, porque vengo siempre a la iglesia, tú necesitas cambiar tu mente, porque lo que te va a dar la salvación es la confianza plenamente en lo que hizo Jesucristo. No importa que tú vengas al altar cada domingo y derrames tu llanto y mojes la alfombra, si tú no tienes en realidad un arrepentimiento genuino, como dice la Escritura, de nada te vale. No comete el error que cometieron los atenienses, sino que sigue el ejemplo de la minoría. Dice el versículo 34, aquí termina ya lo que es lo que Pablo les dijo a ellos. Dice, mas algunos, ¿qué pasó con ellos? Creyeron, se convirtieron, cambiaron de mente, se arrepintieron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aquí tú puedes ver una minoría, quizás fueron 10, quizás fueron 9, pero déjame decirle, siempre que se predique el evangelio de Jesucristo, hay gente que se va a arrepentir, que va a creer. Pero tiene que ser el arrepentimiento para vida. Hay miles de millones en este mundo, pero es una pequeñísima cantidad la que conoce el camino verdadero de la salvación. Pequeñísima. Toda persona que piensa que recibió al Señor Jesucristo y tiene que hacer algo más, está totalmente perdida. Toda persona que piensa que recibió a Cristo y puede perder su salvación, está igualmente perdida. Porque solamente el arrepentimiento genuino es arrepentimiento para vida. Porque la gente se arrepiente muchas veces para cambiar su vida. Por eso dicen, llévate a mi esposo para que se le quite lo borracho. Y dicen los hombres, llévate a mi esposa para que se le quite lo leona o la bruja. Pero no saben que el arrepentimiento para vida es un cambio de mente. Quizás hay gente aquí que ha asistido por años a la iglesia, pero no comprenden para qué han recibido a Jesucristo. No es para cambiar tu vida o tu forma de vivir. No es para que pares de sufrir. No es por el remordimiento que haya en tu corazón por el pecado que tú cometes. Es el arrepentimiento genuino, es un cambio de mente. Yo creía que en lo que yo confiaba me daba salvación, pero ahora yo me arrepiento y yo sé que lo que me da salvación ahora es Jesucristo. Entonces es un cambio de mente. Los judíos creían que guardando la ley de Moisés y que ellos haciendo las tradiciones de los ancianos les daba salvación. Los atenienses pensaban que sus ídolos podían llevarles un día a otra vida. Ellos tuvieron que reconocer que eso no es un arrepentimiento genuino, sino que la Escritura nos enseña la única verdad que hay, que el arrepentimiento para vida es confiar plenamente en Jesucristo y nada más para la salvación. Necesitas trasladar tu confianza de lo que tú estás pensando a lo que es verdadero, la verdadera esperanza. Jesucristo es la única esperanza. Vamos a leer un último pasaje en 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9. Dice así la Biblia: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una verdadera conversión, un arrepentimiento para vida, no puede quedarse ahí nada más. O sea, no puede quedarse. Por eso, escúcheme, no engañemos a nadie. Nadie sabe, nosotros no podemos ver los corazones. Pero claramente dice la Escritura que si la gente no cambia su confianza de quién está dependiendo su fe para salvarse, no es un verdadero arrepentimiento. Es que usted no vaya a la casa de sus abuelitos diciendo, mira, abuelita, haz una oración. Tú nomás recibes a Jesucristo, tú no tienes que dejar nada ni nada. Un momento, hermanos, la Biblia sí enseña que tiene que cambiar su manera de pensar. Tú puedes seguir teniendo allí la Virgen que abarca toda la pared, y puedes también tener allí a San Jorge bendito, que es el que amarra a los animalitos. Pero puedes tener todo lo que quieras, tú nomás ora. No, hermano, tú tienes que tener el valor de decirle, en lo que tú estás confiando no te puedes salvar. Ahora tienes que tener sabiduría, no vayas ahí maltratando a la gente. Pero tienes que tener sabiduría para hacerle entender que en lo que está confiando no puede ser salvo. Tiene que cambiar su mente. Porque claramente, hermano, dice la Escritura que aquellos decidieron seguir adorando sus ídolos y rechazaron a Jesucristo. Dijeron, no creemos que nadie esté vivo. Termino con lo que pasó con el pastor Mike Patterson. Su hijo, Mike Patterson, él fue un pastor, vivió una vida, sus hermanos, una vida agradable. Él siempre ponía a su padre como un ejemplo de alguien que siempre los llevó a la iglesia, siempre los mantuvo en buenas reglas, siempre los disciplinó, los reprendió y los ejecutó cuando debía de hacerlo. Entonces, mi padre es un verdadero cristiano que él nos encaminó por los caminos de Dios. A los 84 años, cuando estaba en agonía, le dijo su padre a él, mi hijo, ¿por qué tú no me hablas de Jesucristo como le hablas a todos los demás? Digo, papi, yo pensé que tú eras cristiano. Dice, no, nadie nunca me habló de Cristo. Alguien que fue un diácono en la iglesia, seguramente una iglesia presbiteriana. Alguien, hermano, que fue alguien que pasó por cargos en la iglesia, pero nunca tuvo un arrepentimiento. Porque no hubo alguien que se lo dijera. Él simplemente cambió de vida. Y hay muchos así que son religiosos. Y en esos momentos, este hombre, este pastor lloró. No lloró de arrepentimiento ni nada, sino oró del fracaso que pudo haber sido toda su vida. Y allí, en su lecho de muerte, un poco antes de morir, él le guió a que él conociera a Jesucristo como su verdadero Salvador, como debe de ser. Y murió su padre y el hermano se quedó tranquilo. Pero tú te imaginas, hermano, que llegara el tiempo cuando se encontraron en la eternidad y su padre separado totalmente de la presencia de Dios, en el fuego que nunca se apaga, en el lugar donde siempre hay sufrimiento, y él gozando de las maravillas del Señor, hubiese sido un fracaso tremendo. Hermano, por eso quiero decirle, jóvenes, niños, ustedes que están aquí, pongan atención, entiendan, porque ustedes pueden estar en tanto peligro de que pensamos que porque crecen en la iglesia son cristianos. No es así. Necesitan entender lo que es el verdadero arrepentimiento, el cual da la vida eterna, que no se trata de una religión, no se trata de pertenecer a cierta iglesia, se trata de ese cambio de mente que tenemos que tener, de que yo pensaba, porque mis padres son cristianos, también yo soy cristiano. No es así. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer que mis hijos crean, ellos tienen que tomar la decisión, pero no permitamos que ellos se pierdan. El arrepentimiento para vida no es cambiar tu manera de vivir, no es pedir perdón por tus pecados, es cambiar tu mente de confiar en quién es el que te puede salvar.